No me voy a adentrar mucho en algunos ejemplos, pero este mundo es inmenso, ya será para la materia de infectología, que mediante la puedo dar yo. ¿Cuánto le falta para ver infectología? Próximo semestre. Bueno, ahí vamos a ver. El sexo. Ah, es diferente, ¿no? No están todos igual. No sé. Sí, bueno. Rodeada generalmente, chicos, estos parásitos intracelulares obligados por una cápsula proteica. En ciertas ocasiones, los virus, además de la cápsula proteica, tienen otra cápsula. Oh, muchísimas gracias. Pero igual no tienen dos. Gracias, muy amable, ¿verdad? Tienen una cápsula de componente proteico y algunos otros tienen por encima de esa cápsula proteica otra cápsula, ¿no? Entonces, básicamente, resumiendo, ¿de qué les hablaba? La cápside es la famosa cubierta proteica que tiene el material genético. ¿Cuál es el material genético del virus? Puede ser el ADN o el ARN, que se lo conoce, se lo resume o se lo menciona, se lo conceptualiza como genoma. Conceptos básicos. ¿Qué quiere decir tropismo? Dependiendo del virus, de su composición, de su afinidad, tiene predilección por ciertos tejidos o por ciertas estructuras. Por ejemplo, la influenza tiene predilección por la vía respiratoria, mientras que, ¿qué podemos decir? Bueno, hay un virus que es el HDV que afecta al HIV, que va directamente al cerebro, por ejemplo. Entonces, dependiendo de la afinidad que tenga el virus, afectará en mayor o en menor cuantía a esos receptores celulares. Luego de la cápside, ciertos virus tienen lo que se conoce como la envoltura, ¿no? Que es una capa lipídica. Entonces, esto podría ser conceptos de preguntas de examen, ¿no? ¿Qué es la cápside? Es la cubierta proteica. ¿Qué es la envoltura? Es una capa lipídica, ¿no? Pero hay algunos conceptillos que pueden hacer de una líneas para que nos quede claro los conceptos, la conceptualización de estructura viral. Entonces, básicamente, como les dije, el virus no tiene vida propia, es un microorganismo. ¿A qué le llamamos microorganismo? Ustedes ya vieron microorganismo. Carlitos. Organismo a nivel microscópico. Microorganismo. El virus es un microorganismo. Organismo a nivel microscópico. Organismo. A nivel microscópico, o sea, exacto, demasiado pequeño. Perfectamente, no es visible, ¿no? Nunca es visible. Siempre va a ser bajo el lente de un microscopio. Tiene pasos generalizados, ¿no? Básicamente es la absorción que, dependiendo del tropismo viral, de la predilección que tenga, dependiendo del virus, se absorbe o se fija a receptores específicos en la superficie de la célula. Luego de esto penetra, es decir, ingresa a la célula y libera su material genético, que dependiendo del virus va a ser ADN o ARN. Genera, como tiene que habitar en un hospedero para poder ser infeccioso, para causar infección, para causar daño, comienza a replicarse, comienza a dañar la maquinaria celular que afecte, comienza a replicar su material genético, su genoma, sea ADN o ARN, se ensambla y forma nuevas pequeñas estructuras, forma hijitos, que son los famosos viriones. Y luego de esto, cuando ya han parasitado una célula huésped, se han replicado su material genético, sea ADN o ARN, se liberan, se multiplican, y es ahí cuando tenemos un paciente enfermo. Bueno, estos conceptos quiero más bien que los tengan fijos para el glosario. No es algo que deban fijar, pero es algo que les da cierto chip. ¿Qué significan infecciones líticas? Las infecciones transformantes, el daño inmunomediado y las infecciones persistentes. Eso de ahí, Adrianita, quiero que lo desglose de manera amplia, ¿es igual? Para los conceptos de glosario. Habiendo dicho esto, que una vez que se replica el material genético dentro de la célula que hace daño, dependiendo de la predilección que tenga,
genera nuevos hijitos, genera viriones y así es como se multiplica o se magnifica la infección viral y causa el daño en el ser humano. Pero ¿qué es lo que hace que una infección persista? Porque todos sabemos que tenemos una defensa natural en el cuerpo e incluso una defensa adquirida mediante vacunas. Por ejemplo, en el caso de la influenza, lo que hace que haya una infección persistente es la variabilidad de mutación que tiene un virus. Es una cosa impresionante, porque como no tienen vida propia, se acogen de las células, cambian en su forma de replicarse, y es por eso que las vacunas, para ciertas mutaciones, los científicos estudian cuál es la mayor variabilidad viral y crean esa vacuna. Pero no significa que al final del año, en caso de la influenza, para poner un caso vivencial que lo pueda extrapolar, las del final del año sean las mismas, por la variabilidad de replicación y de infectividad que tiene el huésped. Al no tener vida propia, no se sabe cómo van a desempeñarse. Entonces, la infección persistente se da básicamente por 4 pilares. Por la evasión inmune, que es lo que les estoy diciendo, que tiene la capacidad de reconocer y evadir nuestro sistema inmune. El balance de replicación, que mantiene los niveles de multiplicación celular. La reactivación, que obviamente son estímulos correlativos. Por ejemplo, tenemos un paciente con influenza que está hospitalizado, en el cual lamentablemente el personal de salud que lo atiende sin mascarilla y lo sobreinfecta con un rinovirus. Es decir, un virus totalmente diferente que, para mala suerte del paciente, también afecta la vía respiratoria. Y la latencia viral, periodo de inactividad viral en el cual aparentemente el paciente está sano, el paciente, su sistema inmune está luchando por contener la infección viral, pero finalmente no lo logra. Y muchas veces estos cuadros, cuando hay una latencia viral, son mucho más agresivos en el hospedero, ¿no? en el paciente. Esta pregunta les hago, chicos, también para glosar. Es un artículo que me parece muy interesante, pero a propósito del coronavirus, que fue lo que nos estremeció al principio del 2020. ¿Alguien enfermó de COVID grave aquí? ¿O tuvo familiar? ¿O tuvo alguna pérdida familiar? ¿No? Sí. Bueno. Entonces, quiero que en el glosario me hagan un desglose de esta pequeña incógnita. ¿El coronavirus permanece en el cuerpo? Si hay estudios actualizados que nos hablan de reservorios de coronavirus. Esto es un poquito de un ejemplo, ¿no? El gran virus de la pandemia que fue diagnosticado en primeras ocasiones en 1984, el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Más adelante he traído este ejemplo que les voy a mostrar para que vean el recorrido de cómo es la fisiopatología viral a través del HIV, ¿no? Aquí, en este pequeño video que les voy a presentar, espero que todo salga bien, habla del viaje, de cómo hay la replicación viral, cómo hay la latencia viral. Por ejemplo, traspolada, el concepto de latencia viral en el HIV es el llamado periodo ventana. ¿Alguien lo ha escuchado? Bueno, el paciente se infecta. Carlitos, ¿cómo se transmite el virus de la inmunodeficiencia humana? Dígame, una vía. Vía sexual. Vía sexual. ¿Alguna otra vía, doctora? Por inyecciones. Sí, claro, flujo sexual. ¿Inyecciones digo? No. Sí. Claro, miren, compartida. ¿Algo más? Redes, sí. ¿Por qué? Por supuesto. Transfusiones sanguíneas, muy bien. Pero la vía principal es la sexual, como dice Carlos. Entonces, cuando el paciente se infecta por el virus de inmunodeficiencia humana, por la vía sexual, no es una regla, pero muchas veces, la mayoría de veces, hay un periodo de latencia, ¿no? Que es el periodo en el cual el virus entra al huésped, al que infecta, y mientras el sistema inmune lo reconoce y logra adherirse a las células, si
uno le hace un examen de sangre, sale no reactivo, pero es un falso no reactivo, porque está en este periodo de latencia en que te trata de infectar, hacer una muestra. ¿Alguien sabe cuánto dura este periodo de latencia? ¿Cuánto es lo máximo que está descrito en la literatura del HIV? 6 meses. 6, 8 meses. 6. Muy bien. Oye. ¿Cómo llegamos una vez que el paciente se infecta, chicos? ¿Con qué nos ayudamos? ¿Cuáles son los recursos de biomarcadores inflamatorios? Ya lo dijimos la vez pasada, ¿no? Que son moléculas medibles en sangre en procesos inflamatorios, en este caso sería en infección viral. ¿Cuál es la utilidad? Nos permite evaluar, diagnosticar, medir parámetros de gravedad, tomar conductas en cuanto a terapéutica, en cuanto a frenar terapéutica, en cuanto a cambiar terapéutica y determinar hacia qué etiología infecciosa nos decantamos, ¿no? La verdad, esto es en el primer mundo, chicos, pero bueno, hay que aprender lo que debemos saber. En el país hay pocos biomarcadores, pocos biomarcadores a nivel de la salud pública y mucho menos antivirales, ¿no? ¿Alguien sabe un antiviral para alguna enfermedad viral? ¿Me suena? ¿Usted, doctor? ¿Alguien sabe? Una medicación antiviral. ¿Han escuchado el Tamiflu, el oseltamivir? No. Bueno, en realidad esto en el primer mundo sí hay. O sea, si ustedes ven las guías de enfermedades infecciosas, por ejemplo, sí hay muchos biomarcadores para las enfermedades virales y también hay muchos tratamientos para las mismas. ¿De qué marcadores inflamatorios estoy hablando? En la actualidad, los marcadores inflamatorios se lo hacen por biología molecular. Sí hay en el país, sí hay, en la privada sí hay, son muy costosos. No sé si de pronto, ¿dónde está Luis? Si en tu clínica manejan algo de esto, o solamente ven, creo que ven población materna infantil. También ven. Bueno, citoquinas, ¿tienen biología molecular? Sí. ¿Y qué marcadores hacen biología molecular? ¿Tienen conocimiento o no? No, la verdad No, no manejan. Okay. Bueno, por ejemplo, les traigo aquí los biomarcadores de infecciones respiratorias virales, como la influenza. Por biología molecular, les repito, sí he tenido la oportunidad de pedir, pero son paneles muy caros, no menos de $200 y pueden llegar hasta $2.000, ¿no? De lo que he pedido. La interleucina 6, por ejemplo, en la influenza es un marcador que es un gran predictor para saber que el paciente tiene influenza. En la actualidad, en el sistema público, como no tenemos estos recursos, ¿qué es lo que hacemos? El infectólogo se contacta con el jefe de vigilancia epidemiológica y se coordina el envío de las muestras en el caso de un paciente con un proceso respiratorio en el que la biometría hemática, por ejemplo, no te dé una fórmula leucocitaria elevada, pero está comprometido, uno sospecha una etiología viral, ¿no? Y para poder diagnosticarlo se coordina con el INSPI y se hace, por ejemplo, un hisopado nasofaríngeo y se manda a estudiar la etiología. Les traje aquí la influenza, les traje el virus sincitial respiratorio, que por lo general la interleucina en la biología molecular que llama la atención es la 8. Este virus sincitial respiratorio causa el pavor de las madres, los lactantes menores, afecta mucho a los niños y en muchos de los casos se complica. Y el famoso coronavirus, que además de las interleucinas, había marcadores, no sé si se acuerdan, fue muy famoso, la ferritina con depósitos altos como marcador inflamatorio para predecir que el paciente tenía coronavirus. En la época en que el coronavirus causó pavor y terror, pues los resultados costaban hasta $200, los resultados paridos. ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿Alguien sabe actualmente cuánto cuesta? Como $30. 16. Bueno, exacto. Entonces, cuando un paciente estaba en terapia intensiva, sin evidencia de una enfermedad bacteriana, en el momento del COVID-19, que todo reventó en febrero de 2020, obviamente en el sistema de salud público no teníamos para poder diagnosticar con
biología molecular. También coordinábamos hisopado de INPI, pero bueno, ante cuadro respiratorio, una tomografía compatible con coronavirus, que bueno, no es el tema de hablar de imagen ahora, nosotros básicamente tratábamos al paciente con un COVID-19. En la vida pública sí teníamos la oportunidad de hacer ferritina, nosotros teníamos oportunidad de hacer ferritina. Entonces, si el paciente no tenía glóbulos blancos elevados, tenía un foco respiratorio severo, una tomografía horrorosa, nosotros tratábamos al paciente como COVID, ¿no? Paciente de los criterios, ¿no? Se lo pronaban y todas estas cosas de que les hablo. Les traje algunos artículos para que vean que en el primer mundo, en otros lados, sí tiene mucha acogida el tema de los biomarcadores de las enfermedades respiratorias virales. Les traje algunos papers. Como les digo, no la verdad, eso se los traigo para que sepan que existe, pero en la práctica cotidiana no se hace. ¿Qué es lo que se hace? Veo un grupo vulnerable, un niño, un anciano, con un cuadro respiratorio, con una tomografía fea, con los glóbulos blancos que no se elevan. Uno ya más o menos ve o ha aprendido, bueno, nuestra formación ya como especialistas nos enseñan, y estamos frente a una infección viral. Si bien es cierto, nos da mucho temor, porque en las bacterias tenemos una resistencia bacteriana, que no sé si han leído algún paper o saben o les ha llamado la atención, de que en el 2030 va a ser una pandemia, la resistencia bacteriana. Pero por lo menos el médico se engaña, por así decirlo, cuando hay pocas posibilidades de tener un recurso terapéutico para ese paciente, un antibiótico, pero en la viral no. En la viral, la verdad, depende mucho del soporte general y de cómo el cuerpo humano responda a la infección viral, porque no tenemos antivirales como en el primer mundo, solo tenemos oseltamivir. ¿Para qué es el oseltamivir? ¿Saben? ¿Para quién? ¿En voz alta? Para la influenza. ¿Sí? ¿Me han escuchado? No. Un poquito más del tema de proteínas que sí tenemos, chicos. Esto sí tenemos, que son las proteínas de fase aguda, que tranquilamente pueden también acompañar a los procesos bacterianos. Tenemos la proteína C reactiva, que me parece que es palabra de glosario, ¿verdad, Diana? Sí. Ya. Y la proteína C reactiva sube sumamente rápido en los procesos inflamatorios, tanto bacteriales como virales. Es decir, es inespecífica. Aquí les puse un valor, pero depende mucho, obviamente, de los rangos de laboratorio, cómo se maneja. Mientras más elevada esté, depende de los rangos de laboratorio, más la clínica del paciente, más la imagen, uno se decanta, uno se orienta a que si está mucho más elevada, generalmente es en infecciones de origen bacteriano. Esto no es patognomónico, chicos, simplemente es orientativo, pero quiero que sepan que una vez que se produce la infección viral, con qué parámetros inflamatorios los medimos. Romina, ¿sabe usted qué significa patognomónico? No, ¿alguien sabe qué es patognomónico? Sí, patognomónico. ¿No? Pregunta de glosario, Adelina. Tenemos otros. ¿Alguien quiere? No. Bueno, palabra de glosario. Tenemos también la procalcitonina. Patognomónico. Patognomónico. Bueno, ahí luego se van a dar cuenta de eso. Tenemos la procalcitonina, chicos, que es otra proteína de fase aguda. La procalcitonina, se los digo porque la práctica clínica sí nos sirve, la procalcitonina se eleva de una manera sustancial en las infecciones bacterianas, en las virales no. Por el metabolismo mismo de las bacterias que tienen vida propia, por así decirlo, no se encapsulan como el virus en una célula nativa, por así decirlo. La procalcitonina es un predictor de que sea infección bacteriana, diferenciarla de una viral. La procalcitonina, igual que el lazo porque hay infecciones bacterianas, también es un predictor de cuándo cortar el tratamiento antibiótico. No es el tema de otro porque estas son infecciones virales, pero ya que hablo de procalcitonina, esto es importante. Cuando uno da un tratamiento antibiótico, le voy a hablar de manera general, chicos.
A las 48 horas uno evalúa el éxito terapéutico del antibiótico elegido. Entonces, por lo general, dependiendo del foco infeccioso, uno hace exámenes de cómo parte con ese paciente, ¿no? Me seré un poquito de bacteriana solo para me seré un poquito de viral para explicar cómo se usa la procalcitonina a nivel de laboratorio. Entonces, cuando uno parte de una suplencia o una infección bacteriana, uno genera una serie de exámenes, entre estos la procalcitonina, y me permite a mí, a partir de las 48 horas, saber cómo va mi tratamiento antibiótico elegido. Si yo a las 72 horas pido exámenes de laboratorio y estos valores han descendido sustancialmente, quiere decir que mi terapéutica va por buen camino. Claro, más la mejoría del paciente, más la mejoría de la imagen, más la mejoría del laboratorio. Pero finalmente, por lo general, un tratamiento antibiótico te lo dan por 7 días. Si la procalcitonina sigue en valores muy elevados, el paciente está en una fase estacionaria de evolución clínica, dependiendo de la procalcitonina, yo me puedo guiar para saber si debo finalizar o no el tratamiento. Si está muy alta, lo más seguro es que yo le prolongue. Con otros parámetros, solamente quiero explicarles cómo funciona la procalcitonina. No es tan barata y no siempre hay en los hospitales públicos, pero sí es un buen predictor de fase aguda, primero para diferenciar si las infecciones son bacterianas o virales, y en el caso de que la infección sea bacteriana, me permite saber si mi antibiótico está causando efecto, y si causa efecto, si el paciente viene mejor, es un gran predictor para saber cuándo finalizo la terapéutica. Esto se usa muchísimo en terapia intensiva. Hablamos de la ferritina, también como marcador de fase aguda, que se usó mucho en el tema del COVID. Aquí les trajo un pequeño condensado de que en la práctica clínica la procalcitonina y la PCR son los dos biomarcadores que se utilizan comúnmente en la práctica clínica, siempre están disponibles en salud pública. Las interleucinas son la panacea, las interleucinas, pero realmente no son de fácil acceso, pero sí hay paneles virales amplios en los cuales se relacionan directamente con ciertas interleucinas. Y la biología molecular, he tenido pacientes que han tenido acceso a hacerlos, es un gran predictor, por ejemplo, la 6 para influenza, la 8, la 10, la 16. Entonces, sí nos permite en estos pacientes que el cuadro viral respiratorio, sobre todo, se parece, todos son iguales, saber frente a qué estamos. Lamentablemente, muchas veces nos sirve saber para el manejo de soporte, porque en la realidad, en la práctica, tampoco tenemos los antivirales, que son los tratamientos específicos para las infecciones virales, a diferencia de las infecciones bacterianas que ya vimos. Los interferones también son proteínas de señalización que las produce el cuerpo para reconocer y combatir infecciones. ¿Qué es lo que hacen los interferones, sobre todo en el papel de la patogénesis viral? Lo que hace es que interfiere en la replicación viral, es decir, que impide que el genoma se libere, se replique, se multiplique y genere los viriones, que ya dijimos que se reproducen rápidamente y hacen que se magnifique la infección viral. Dicho de otra manera, los interferones protegen al virus, generan una modulación inmunitaria porque activa los macrófagos, aumenta la presentación del antígeno anticuerpo. Básicamente, por ejemplo, el interferón en las hepatitis sí tiene mucha connotación, sobre todo en la hepatitis B y en la hepatitis C. ¿Alguien sabe una diferencia macro de la hepatitis B de la hepatitis C? En cuanto a la transmisión, en cuanto a la adquisición, Alexandra. Sí, mayoritariamente. Muy bien. ¿Cuál es la sexual? ¿Cuál es la más sexual? ¿Cuál es la sexual? ¿Cuál? La B. Ya, entonces, quería hablar de los interferones, aunque no voy a hablar de terapéutica, traigo este ejemplo. ¿Por qué? Porque los interferones que sí disponemos tienen un papel protagónico en la hepatitis B.
También los antivirales que se dan para el virus de la inmunodeficiencia humana tiene actividad contra la hepatitis B. Ya eso es tema de especialidad, de infectología, cuándo tratar y cuándo no con interferón. Pero básicamente sí, chicos, la hepatitis B es la que se produce mayoritariamente por transmisión sexual y la hepatitis C por... Perfecto, sí, muy bien, muy bien. ¿Cuál cronifica más? ¿Cómo? ¿Cuál cronifica más? La C. Cornifica. Se cronifica más, se vuelve más crónica. Ah, A mí la B causa carcinoma hepatocelular. Muy bien, chicos. ¿Dónde vieron eso? En la vida. Bueno, a mí me han explicado los marcadores para saber las infecciones virales de manera general, chicos. Esto, como les digo, no es patognomónico, que ya vamos a saber qué es patognomónico. Cuando uno ve a un paciente, vamos a poner todo respiratorio que es más común, con una linfopenia, es decir, que es una línea celular de los leucocitos, que es la que se eleva cuando uno ve plaquetas bajas, cuando uno ve la relación de neutrófilos y linfocitos que nos habla de una inflamación severa, uno se decanta, uno se orienta hacia una etiología viral. Pero esto no siempre es así, no siempre es así. A ver si me acuerdo un ejemplo. Porque muchas veces en infecciones bacterianas, la primera línea de defensa la hacen los linfocitos, pero el segundo o tercer día ya son los neutrófilos los que predominan y por ende nos orientamos más el cuadro clínico, más la imagen, más la orientación del examen físico hacia una enfermedad bacteriana y no viral. Pero de manera característica, no patognomónica, nosotros vemos un paciente con un cuadro respiratorio que tiene linfopenia, sobre todo linfopenia, ¿sí? Uno se asocia o lo dirige hacia que está frente a una enfermedad viral. ¿Pasó algo por ahí? Y aquí está un poquito lo que le hablaba de las citocinas, que la verdad lo tenemos en biología molecular. Sí existe en la parte privada, pero no la voy a hablar mucho porque no lo hacemos a nivel cotidiano, ¿no? Las interleucinas, que son grandes predictores en las fases agudas de las enfermedades, y el factor de necrosis tumoral. Las nuevas tecnologías, que no las tenemos en exposición de salud pública, sí ya en la privada, pero es noticioso detallárselas porque no las vamos a ver. ¿Cuál es la respuesta inmune, chicos, a las infecciones virales? ¿Sí? Como ya les dije, tenemos básicamente el virus está formado por sus cápsides, todos ellos que tienen cápsides que les permite liberar su ADN o su ARN y empezar la adhesión y luego hacer que el cuerpo responda mediante la respuesta humoral que tratan de fagocitar a esos virus. Y la respuesta celular, como ya dijimos, es característica sobre todo de los linfocitos. Cuando tenemos una linfocitosis con un cuadro clínico compatible con una etiología viral, o sea, no nos da tranquilidad a los médicos porque no tenemos antiviral para tratarlos, pero sí sabemos que no lo debemos agredir con antibióticos, sino más bien darle soportes a que esto mejore. Chicos, esto de aquí, quiero que le tomen una fotito. Esto va a ser material para nuestra siguiente actividad dentro de la plataforma. Quiero que analicen este artículo, la historia natural de la infección por el virus del papiloma humano, y quiero que